Terror en Pascuales. Delincuentes armados se confunden y disparan contra una casa, dejando 2 niños muertos. Los sicarios buscaban a un sujeto que luego fue acribillado en otro sitio. Gobierno e indígenas a puertas de un primer acuerdo sobre créditos y deudas. Discuten condonación y refinanciamiento. Acceder a créditos internacionales se le complica al Ecuador debido al incremento del riesgo país. La protesta indígena provocó que casi se duplique. Amigos, bienvenidos a Televistazo, las noticias destacadas para ustedes a esta hora. Y les contamos el caso de los sicarios que asesinaron a 2 hermanos de apenas 6 y 10 años de edad y se habrían confundido de casa. Por este doble crimen ocurrido en Guayaquil, el Ministerio del Interior está ofreciendo ya una recompensa de $10.000 para dar con los implicados. Hola Gaby, ¿qué tal? Hola Estefi, amigos. El hecho tiene alarmados y consternados a los habitantes de Pascuales. Merlin Ochoa nos informa que en lo que va del año, 39 menores de edad han sido asesinados en el puerto principal, Durán y San Borondón. Completamente abandonada, así permanece la casa donde balearon a un hombre con sus 3 hijos de 5, 6 y 10 años. Los 2 últimos murieron con disparos en la cabeza. Sucedió a la medianoche del domingo en la cooperativa San Francisco, en el sector de Pascuales, norte de Guayaquil. Nosotros ya estamos dormidos cuando escuché un tiroteo. Deberían meterse con lo que deben, no con la criatura. Las criaturas no tienen nada que ver. Según las investigaciones, hasta el lugar llegaron 2 sujetos disparando en una moto. Afuera del inmueble estaba el señor con sus pequeños. Al escuchar las detonaciones, todos ingresaron a la vivienda, pero los sicarios continuaron disparando al menos 10 ocasiones. El padre de los menores también resultó herido. Los menores son prácticamente víctimas colaterales de un evento violento del cual iban a causar los victimarios. Aparentemente, de acuerdo a la información que tenemos, se han equivocado de domicilio. Tras la confusión, segundos después, los criminales avanzaron 200 metros hasta un segundo domicilio. Uno se bajó y desde la ventana de una casa acribilló a un joven de 23 años. Pero el infierno en Pascuales continuó, pues a las pocas horas otro hombre de 42 años fue asesinado cerca del lugar. Alrededor de las 7 de la mañana, una tercera persona fallecida. Lo que estamos es realizando las labores investigativas para verificar que estos eventos puedan o no puedan tener relación. Por la muerte de los 2 niños, el Ministerio del Interior ofrece una recompensa de $10.000 a quien proporcione información. De enero a julio, en Guayaquil, Durán y San Borondón, 39 menores de edad han sido asesinados. De ellos, según la autoridad, solo 7 son víctimas colaterales. De ahí tenemos muchos de los menores que posiblemente sus familiares pueden estar involucrados en alguna situación delictiva. Se trata de una guerra entre mafias del microtráfico que azota el puerto principal, pues además en el Guasmo, la madrugada de este lunes, una bebé de 6 meses de nacida recibió 2 impactos de bala mientras estaba en su casa y su estado de salud es crítico. Por eso queremos repasar con ustedes ahora otros casos en los que, como este, menores de edad han sido víctimas o víctimas colaterales del sicariato solamente en lo que va de este 2022, para que ustedes tengan una idea. El pasado 10 de julio, un niño de 11 años fue baleado en el sur de Guayaquil luego de un ataque armado entre estas bandas criminales. El menor estaba allí, se encontraba junto a su familia en el malecón del sector cuando de repente es impactado en esta balacera. Otro caso, en marzo, 2 hermanos, estos hermanos tenían 4 y 5 años, fallecieron cuando fueron impactados dentro de su propia casa. Su casa estaba en la cooperativa Casitas del Guasmo, esto también es al sur de la urbe, y los sicarios al parecer estaban buscando al conviviente de su tía, pero dispararon ahí dentro de la vivienda. En enero reportamos otros 2 niños de 11 y de 9 años. Ellos fueron alcanzados por las balas perdidas. Esas eran en las calles 33 y Capitán Nájera, esto es en el suburbio de la ciudad también. Los delincuentes estaban buscando asesinar al padre de uno de ellos. Y así, de enero a julio de este año, han sido asesinados 39 menores de edad solamente en Guayaquil, en Durán y en San Borondón, en diferentes ataques armados. Cifras
vidas y los saldos de estas muertes que ya vamos reportando. Casos que generan indignación y consternación. 2 hombres fueron acribillados por una banda de sicarios en el sector del Guasmo, en el sur de Guayaquil. Una cámara de videovigilancia captó a los asesinos que usaron fusiles y subametralladoras para cometer este crimen a plena luz del día, como nos informa William Young. Fueron más de 50 disparos en una masacre registrada este fin de semana en el sector del Guasmo, en el sur de Guayaquil. Llegan los 6 sicarios en un vehículo. Uno a uno se bajan armados con fusiles y subametralladoras, identifican a sus víctimas y las ejecutan. Los asesinos se despliegan en toda la calle y empiezan a disparar contra todo el que se movía, como se observa en esta imagen de uno de los implicados con una subametralladora. En esta puerta están los orificios por los impactos de las balas. En el barrio nadie habla del tema por miedo. Para la analista en seguridad Carolina Andrade, algo preocupante es el armamento letal que se usa en estos ataques criminales. Normalmente vienen por fronteras, no son armamentos que se encuentran en nuestro territorio y también se los utiliza como formas de pago al envío de droga, también como una moneda de intercambio para fortalecer a las organizaciones. Y en este sentido hay interrogantes que ponen en alerta a la policía y Fuerzas Armadas. ¿Cómo se obtienen estos armamentos? Después, ¿cómo logran mantenerlos en los sectores donde están sin que sean identificados por las autoridades de que existen grupos que tienen ese tipo de armamentos? Y después, ¿cómo andan, entre comillas, tranquilamente por la calle o transportándose en vehículos sin que sea, ¿no es cierto?, identificado por las autoridades? La unidad de muertes violentas de la policía investiga el caso. Aún no hay detenidos, pero presume que es una escena más de la guerra urbana por el control del microtráfico de drogas en el puerto principal. Y en otros temas, una vez más, cientos de clientes se concentraron en el exterior de la Cooperativa Armada Nacional de Guayaquil para reclamar sus ahorros. Sin embargo, tal como ha ocurrido en ocasiones anteriores, no se les entregó el dinero y esto provocó otra vez incidentes. Lenin Artieda con el resumen de esta jornada. Que estaban desde las 3 de la mañana, contaron, que les dijeron que hoy les iban a entregar su dinero como tantas otras veces. Y al igual que antes, nada. Nos tienen como tontos aquí haciendo colas y el mismo cuento de siempre. Y seguro que no nos van a dar porque ya estas que nos hacen venir ya ha sido como unas 10 veces que nos están haciendo venir, señor. La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria dispuso en septiembre del año pasado que la cooperativa entre en proceso de liquidación forzosa por el estado de sus finanzas, pero una resolución judicial permitió que siga activa. ¿Cómo es posible que la función judicial tenga jueces que puedan dejar sin efecto una resolución de liquidación y permitir que una entidad financiera que no tiene las condiciones técnicas para operar esté abierta en manos de sus administradores? Cientos de socios llegaron a exigir su dinero y la paciencia se les agotó. Llegaron incluso a agredir a una persona que identificaron como uno de los abogados de la entidad. Querían que alguien les dé una respuesta, pero nadie se hacía cargo. No hay dinero, en la caja no van a pagar a nadie que tenga renuncia, no hay dinero. No soy el abogado oficial de la institución, es el gerente, ya le dije que venga, ya viene. En su casa ya viene. Finalmente ingresaron a las instalaciones de la Cooperativa Armada Nacional de Guayaquil y adentro los responsables les reprocharon por su conducta y les dijeron que si seguían en esas entonces no les pagaban nada. Pero entiéndame que es imposible poder atenderlos de la manera que lo estamos haciendo en estos momentos. Tumbando la puerta con agresión. La policía llegó para tratar de calmar los ánimos. Vale aclarar que la Cooperativa Armada Nacional de Guayaquil no tiene ninguna relación con la Fuerza Naval ni con otras cooperativas de ahorro que operan bajo ese mismo nombre en otras provincias del país. Se instaló el cuarto día de la mesa de diálogo sobre banca pública y privada. Tanto el gobierno como el movimiento indígena esperan que hoy se pulan los temas pendientes de cara a la firma del primer acuerdo. Jacqueline Rodas con la información.
Se acerca el cierre de la mesa técnica sobre banca pública y privada, en la que el gobierno y el movimiento indígena han encontrado más puntos en común. Hasta el momento se ha avanzado en confirmar la condonación de deudas hasta $3,000 en la banca pública y la reestructuración de créditos vencidos hasta $10,000. Pero además, que los deudores que están en la central de riesgos pasen a categoría A1, es decir, que ya puedan acceder a préstamos y créditos productivos por hasta $400 millones. Sobre este último punto, la recepción ha sido positiva desde el sector indígena. Se han abierto otras líneas de crédito, digamos, para deudores de más de $5,000, que hasta 20,000, otra línea de crédito al 5% de interés, de manera que sí, que ha habido una gran flexibilidad de parte de las autoridades y de parte de las organizaciones. De los temas de los créditos del $20,000 a 5% a 10 años, me parece que está caminando y me parece que es un acierto del presidente de que ponga $200 millones para este rubro. Hoy esta mesa técnica cumple su cuarto día, de un plazo máximo de 5. La expectativa es que el día de hoy pues podamos llegar ya a consenso, ¿sí? La mayor de las propuestas la hemos presentado. Esperemos que sea hoy día para bien de todos. Creo que los temas es importante avanzar y están ya expuestos de lado y lado. Con el cierre de esta mesa, el próximo miércoles está previsto que se instale la de fomento productivo, mientras la de focalización de combustibles se reinstalará el jueves. Los gerentes responsables de los informes que revelaron los graves problemas que tiene la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair salieron de sus cargos. La Corporación Eléctrica del Ecuador señaló que no recibirá esta millonaria obra de la contratista china Sinohydro si no corrige los defectos constructivos que persisten. Paul Romero con el informe. Han pasado 6 años desde la inauguración de la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair y esta millonaria obra, la joya de la corona del correísmo, sigue en problemas legales. Un reciente informe confidencial de la Corporación Eléctrica del Ecuador reveló que la única alternativa para solucionar los graves problemas de los distribuidores afectados por las miles de fisuras es que sean reemplazados y que se construya una nueva casa de máquinas. Los 2 últimos gerentes de Coca-Cola Sinclair, responsables de los informes, ya no están en sus cargos, según este organismo, por motivos ajenos al informe. En mayo de 2021, la SELEC presentó una demanda de arbitraje en contra de la contratista de la obra, la china Sinohydro, como también a las empresas fiscalizadoras. La SELEC respondió a Ecoavisa que para la recepción definitiva de la hidroeléctrica, en donde existe una inversión de $3,200 millones, la contratista complete todos los trabajos de ítems y correcciones de defectos. Mientras no se corrijan los defectos de los distribuidores, no se podrá recibir la central. El ministro de Energía, Javier Vera, señaló que esperan los resultados de los arbitrajes. Hay un arbitraje, hay un juicio, y ese juicio se va a respetar. No hay otra. Si el dictamen dice que no se debe de recibir, no se va a recibir. En los próximos días se conocerá nueva información que podría dar un giro sobre el futuro de Coca-Cola Sinclair. La Comisión de Fiscalización prepara un informe. Sobre precios, sobornos, financiamiento de la campaña presidencial de Rafael Correa, $18.3 millones de sobornos de la compañía Sinohydro a los testaferros del expresidente Lenín Moreno. Villavicencio además denunció que en este momento existiría conflicto de intereses, porque una empresa de la familia del ministro de Energía fue parte de la fiscalización de Coca-Cola Sinclair, a la que el Estado demandó por $200 millones. Y en un mes y medio, el riesgo país del Ecuador se duplicó. El incremento de este indicador encarece el financiamiento al que el país puede acceder, puede afectar a la inversión. El paro convocado por el movimiento indígena marcó también este aumento. Francisco Garcés habló con expertos sobre este tema. El aumento del riesgo país es otro de los problemas que debe enfrentar el régimen. Este indicador es el reflejo de la situación del Ecuador y marca las condiciones con las que se puede recibir financiamiento o acceder a inversiones. Y mientras más alto es el índice, más difícil es que esas inversiones se acerquen y más caro el interés al que se puede acceder. Según las cifras del Banco Central, durante un año el gobierno logró mantener este indicador en un promedio cercano a los 800 puntos. Pero el paro convocado por la CONAIE fue el disparador del incremento. Al 12 de junio ya fueron 853 puntos y tras 18 días de paralización llegó a 1.143 puntos.
Pero en medio de los diálogos de paz, el indicador alcanzó este domingo los 1.600 puntos. Lo que quiere decir es que si mañana Ecuador fuera a presentar al mercado un bono con características promedio de la deuda ecuatoriana, estaría consiguiendo plata al 19% de interés. Bajar esta cifra es indispensable para que el Ecuador vuelva a generar confianza. Tenemos que buscar soluciones a la parte social. La parte social, ¿cuál es? No es la pelea con el señor Riza, no es la pelea con los asambleístas, es buscando inversión, buscando bienestar, porque ¿qué es lo que clama el Ecuador? Empleo. De acuerdo a los expertos, ya no basta con ordenar las cuentas macroeconómicas para que el riesgo país y otros indicadores mejoren. Y por eso en el riesgo país se verán reflejados los acuerdos que se alcancen en la negociación con la CONAIE. ¿Por qué no están las cámaras? ¿Por qué no están los colegios? ¿Por qué no están los cuerpos colegiados en general? Los trabajadores. Un aumento similar al riesgo país se produjo a finales de febrero de 2020, cuando en medio de la pandemia el gobierno anterior estaba obligado a cumplir las reformas legales comprometidas con el Fondo Monetario Internacional. La crisis escaló y la cifra superó incluso los 6.000 puntos para finales de marzo. En entrevista con el portal Bloomberg en línea, el presidente Guillermo Lasso indicó que en los próximos días se hará el anuncio de buenas noticias relacionadas con la renegociación de la deuda con China, así como de la preventa de petróleo que se realizó en gobiernos pasados a ese país. Escuchemos parte de sus declaraciones. Lo que yo le puedo contar es que habrán excelentes noticias no solo en la renegociación financiera de la deuda, sino también en la renegociación de los contratos petroleros con China. Yo realmente debo destacar la buena voluntad del presidente Xi Jinping y estamos logrando avances importantes. De alguna manera, por delicadeza con China, hemos acordado hacer un anuncio conjunto y quiero respetar ese compromiso con China, y también hemos avanzado bastante, mucho, no ha terminado, pero hemos avanzado mucho en la renegociación de los contratos petroleros, donde el Ecuador va a recibir un beneficio importante, porque la renegociación se basa fundamentalmente en el cálculo del precio del barril de petróleo. Pablo Arosemena, ministro de Economía y Finanzas, nos acompaña. Bienvenido a Televistazo. Buenas tardes, Steffi, gracias por la oportunidad. Un saludo para todos tus televidentes. Son 18 días de paro que significaron entre 800 o 1.000 millones de dólares en pérdidas. Y para tener una idea, lo que esperaba el gobierno recaudar con su reforma tributaria, la que tanto costo político, por cierto, le significó, era más o menos eso por año, haciendo que las personas naturales paguen más impuestos. Entonces, no es que ya estamos en las mesas de diálogos y aquí no pasa nada, porque esos 1.000 millones de dólares en pérdidas, el riesgo país ahora arriba, como lo estamos viendo, ¿por dónde esperan recuperar? Lo principal es tener un plan económico, y tenemos el plan económico reactivación, que en su esencia es orden con enfoque social. La forma de lograr ese orden con enfoque social, para mayor facilidad hablamos de una suerte de ABC: asegurar el gasto social, bajar atrasos del gobierno y construir obra pública. Ese es el norte que ha sido definido por el presidente de la República y en eso estamos trabajando. Déjame darte ejemplos concretos de cómo lo estamos logrando. Hace pocos días tuvimos una reunión de primer nivel con los prefectos y alcaldes que se aglutinan en la AME, Congope y Conga, los gremios que aglutinan a prefectos y alcaldes, y nos pusimos de acuerdo en una deuda histórica que se iba para atrás como 7 años, 172 millones de dólares, lo hemos definido y hemos comenzado con un cronograma de pagos y pagando alrededor de 15 millones de dólares que vamos a estar pagando mensualmente de julio a julio del próximo año. Eso es recurso para los GATS y ya con un cronograma. Y reactivación microeconómica inmediata. Hay lo mismo para el IES, porque también se ha reconocido esa deuda, 1.100 millones de dólares, pero hay también un cronograma de pagos, porque es lo que se espera también y lo que implica eso en cuanto a salud. Todo acreedor lo que necesita primero es la certidumbre de tener un cronograma de pagos. Solamente para cerrar el tema de los GATS, adicionalmente les hemos incrementado el cupo en el BEDE en 772 millones de dólares adicionales, que es plata para obras de infraestructura, solamente para planes de inversión, no para gasto corriente, lo cual estimula la microeconomía de cada uno de esos territorios y cantones. Y adicionalmente a los municipios les hemos dado un plazo mayor de 10 años más para los proyectos que puedan tener con el BEDE. Eso por un lado. Con los GATS. Por el otro lado, en los temas de salud, siguiendo con este plan de asegurar el gasto social y de bajar atrasos,
Cuando hablamos de salud tenemos dos cosas. Por un lado, Ministerio de Salud y por otro lado tenemos al IES. Con el IES ya les hemos entregado 140 millones de dólares para que puedan cubrir deudas con prestadores de salud de forma ordenada. ¿Y hay un cronograma de pagos con ellos? Cumpliendo cronograma de pagos, siempre con un orden de prelación de una sentencia de la Corte donde, por ejemplo, dializadoras tienen un orden prioritario, deudas auditadas, siempre esa es parte de las reglas para poder ir saldando esos valores. Y por otro lado, con el Ministerio de Salud se ha definido una deuda de 100 millones de dólares auditados y se ha pagado 20 millones y a razón de la misma cantidad durante 5 meses esa deuda quedará saldada. Así que estamos manteniendo el orden como lo ha definido el presidente de la República con el enfoque social. Empezaba preguntándole sobre las pérdidas porque ya saltaron las empresas, por ejemplo, decir, oiga, pero acabamos de perder con el paro 2, 3 semanas y también les están diciendo más holgura entonces para poder pagar impuestos o compromisos fiscales porque se afectó la liquidez de las empresas en estas 3 semanas. ¿Eso se está considerando, por ejemplo? Mira, los golpes del paro son varios. Uno tiene que ver con la infraestructura que se dañó. Por ejemplo, en el caso específicamente petrolero, los 18 días de paralización significó alrededor de 230 millones de dólares, que sumados a los 250 millones de dólares que el Ecuador perdió a inicios de año por la rotura del SOTE y del OCP, las tuberías donde transportamos petróleo, son más o menos 500 millones de dólares que tendríamos menos en ingresos petroleros este año. Entonces, toda vez que el precio está alto, hay que compensarlo con esas pérdidas que hemos tenido por rotura del SOTE y por paralización, y además hay que tener en cuenta que el precio del petróleo es volátil. Y por eso hay que ser muy prudentes y no podemos caer en los errores de los gobiernos anteriores que con precios volátiles pensaron que la riqueza iba a ser para siempre y fueron imprudentes. Tenemos que ser muy prudentes con esos recursos petroleros. Pero le preguntaba si se está considerando algo de alivio para las empresas que perdieron. Sí, entonces, cuando estamos hablando de los distintos golpes, otro tiene que ver con el riesgo país, que tú lo mencionabas, y el otro tiene que ver con el lucro cesante, con ventas que se perdieron. Y no todo el sector productivo tiene la capacidad para posponer esa venta y recuperarla. Pensemos en un restaurante, lo que no se vendió entre los días de paralización no es que luego vende el doble o el triple, simplemente esa venta se perdió un costo hundido. Entonces, ahora en las mesas de diálogo, en estas mesas donde estamos trabajando para tener una paz que sea duradera, una paz social, concretamente el Ministerio de Economía y Finanzas lidera la mesa de banca pública, pero también estamos presentes en la mesa de focalización de subsidios. Puedo decir que esas mesas han avanzado primero con la empatía de parte y parte. Nosotros hemos transmitido esta idea básica de que el gobierno nacional, los recursos no sobran, los recursos son muy escasos, por eso tenemos que trabajar en una asignación eficiente de los recursos escasos. Y pero, además, por ejemplo, saber que cada dólar que nos piden para un subsector es un dólar menos que tenemos que sacarlo de otro sector. Por eso, por ejemplo, están negociando ahora mismo en las mesas de diálogos y van 400 millones en créditos productivos. Eso sería adicional a los 1.000 millones que anunciaron, al 1% por 30 años en créditos, porque eso también avanza a paso lento. A paso lento, ¿qué significa? Que si son 1.000 millones, al cerrar este año ya deberían estar colocando 500 millones, pero no llegan ni siquiera a 100 millones. Entonces, ¿cómo más? ¿Por dónde? A ver, dos cosas. Lo primero, los 1.000 millones de dólares de Banecuador al 1% de interés hasta 30 años plazo son en los 4 años de gobierno, tenemos 3 años por delante. Segundo, lo que hemos conversado, dialogado y acordado el día de hoy, en estos días, específicamente en la mesa de banca pública, tiene que ver con dar recursos adicionales. Estaríamos dando alrededor de 500 millones de dólares adicionales que vendrían de Banecuador, de la CFN y de la CONAFIPS, que es la suerte de CFN de las cooperativas. Eso sumaría alrededor de 500 millones de dólares adicionales teledirigidos para esa microeconomía, para reactivar el bolsillo de los ecuatorianos que tienen esos proyectos que han estado complicados y que necesitan ese alivio, ese oxígeno, esa liquidez adicional para poder hacer crecer sus negocios y generar empleo productivo. Esos 500 millones de dólares que se estarían negociando, entonces sería para que puedan acceder ¿quiénes? En este caso estamos hablando de emprendedores del área rural específicamente. Estamos muy focalizados con el área rural. Estamos pensando en pequeños agricultores. Estamos pensando en todos aquellos emprendimientos que requieren ese recurso para poder crecer, para poder sostenerse, para poder generar primero una solución de empleo para ellos mismos, pero luego también crecer. Porque de alguna manera son justamente estos pequeños emprendimientos los que generan el mayor caudal de empleos en el Ecuador. El desafío es que esos empleos
empleos al día de hoy son informales y tenemos que ir trabajando por aumentar la formalidad para que los empleos que se creen sean empleos de calidad, empleos formales. Parte de la ruta y del camino que resta ahora con el nuevo ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena, acompañándonos aquí en Televistazo. Gracias, ministro, por haber estado con nosotros. A las órdenes. Seguimos con más. Seguimos con más noticias. El robo de celulares se ha convertido en una actividad ilegal y lucrativa en Guayaquil. Incluso los delincuentes exigen hasta la clave del teléfono para desbloquearlo. ¿Cuánto puede costar estos dispositivos en el mercado? Bueno, las autoridades revelan cómo funciona. Acaban de robar a un vigilante. Uno de los últimos casos lo sufrió un uniformado de la Agencia de Tránsito y Movilidad ATM en el suburbio de Guayaquil. Delincuentes armados le robaron su celular y hasta le dispararon, pero la bala rozó el abdomen. ¿Qué tan redondo puede ser en el mercado la venta de celulares robados? El jefe de operaciones de la CIPROVAC, David Morales, lo explica. Sí está acercándose a un tema de como el movimiento de las drogas en sí. O sea, realmente es algo bien preocupante. El movimiento de celulares, el movimiento de tecnología se ha vuelto muy competitivo para la delincuencia. Entonces, en ese sentido, pues tenemos ahora el nuevo fenómeno que es que roban el celular y aparte de robar el celular le piden la clave. Y según las autoridades, un teléfono robado de gama media puede costar entre 60 a 80 dólares, mientras que uno de gama alta, es decir, estos teléfonos inteligentes, pueden venderlos entre 110 a 160 dólares. Inmediatamente que el celular es ya hurtado o robado, digamos en este caso, este pasa por una cadena de mando. Es inmediatamente pasado a otro delincuente que está esperándolo y este a su vez ya le pasa a otra persona y este a su vez ya le pasa al cachinero. Y no es todo, pues estas bandas se las ingenian para venderlos como nuevos. Incluso ese tipo de situaciones ellos importan desde Perú o desde Colombia. Las cajas nuevas, traen cajas, traen accesorios nuevos y los venden incluso como nuevos. En este tipo de red delincuencial las mujeres juegan un papel importante. Aquí en estas organizaciones tenemos muchas mujeres y digamos que actúan es por el hecho de confundirse entre la ciudadanía, de ingresar a la ciudadanía más fácilmente. En lo que va del año, la CIPROVAC ha desarticulado 25 organizaciones delictivas dedicadas al robo y comercialización de celulares. Y 2 personas resultaron heridas en un violento accidente de tránsito en la vía Durán-Yaguachi. Uno de los vehículos involucrados quedó completamente destruido tras chocar contra un poste de alumbrado público. 2 de los conductores implicados huyeron del sitio. Completamente destrozado quedó este vehículo tras un violento accidente registrado anoche en la vía Durán-Yaguachi, en Guayas. 2 personas quedaron heridas, tal como lo describe la agente de tránsito, Indira Olea. La tipología fue un choque por alcance posterior con el segundo vehículo, un choque lateral angular. Siguiendo la causa, el tercer vehículo es impactado y posterior proyectado en volcamiento, un ciclo, y estrellamiento con el poste de luz. Producto del fuerte impacto, el carro destruyó un poste de alumbrado público, lo que impidió que cayera a una zanja. La magnitud del accidente no era para que haya nadie vivo y están todos vivos, volvieron a nacer. Dentro del interior del vehículo que están haciendo el movimiento del Vitara se encontraban 2 personas, una de sexo masculino y otra de sexo femenino, que resulta ser la madre y el hijo, los cuales resultaron con heridas y fueron trasladados a varias casas asistenciales. Al sitio acudió personal de la empresa eléctrica, quienes utilizaron una grúa, escalera, soga y herramientas para cortar el hierro del poste, mientras que los otros 2 conductores involucrados en el siniestro huyeron luego del choque. Al centro de retención en Durán fueron trasladados los 3 vehículos. Seguimos con más información y les contamos que la Agencia Metropolitana de Tránsito habilitó 2 nuevos centros de revisión técnica vehicular, uno en el norte y otro en el sur de Quito. Alex Pilar nos cuenta que pese a que hubo gran afluencia de usuarios, el trámite fue ágil. La revisión técnica vehicular en Quito cuenta con 2 nuevos puntos de atención.
Desde el 15 de julio se habilitó el servicio en Guamaní, en el sur, y en San Isidro del Inca, en el norte. Esto significa que estamos nosotros con 8 líneas atendiendo a Quito. Bicentenario no ha parado, ha seguido atendiendo. Hasta el momento Bicentenario ha tenido un flujo hasta la fecha de hoy de 1.700 autos revisados. El servicio sigue habilitado en el Bicentenario. Según las autoridades, el proceso ha cumplido con los tiempos y con los requisitos técnicos. Ahora cuentan con sus propios equipos. En el proceso de liquidación de los contratos de estos centros, los equipos pasaron a manos del municipio. Ahora los equipos son municipales. Entonces estamos realizando, obviamente, en los mismos centros de revisión. Los usuarios que lograron completar el trámite dicen que el proceso fue ágil. Mejor atención, muy rápido y la verdad sí, perfecta la atención. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo se demoró? Exactamente unos 20 minutos se demoró la revisión y todo. Sí, en la revisión, 15 minutos. Tuvimos un pequeño inconveniente a la impresión sí, de los resultados, pero todo bien. Se espera que hasta el 22 de julio se habiliten 4 puntos más: Carapungo, Los Chillos, La Florida y Guajaló.